Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo resolver problemas aplicando las fracciones. Si el video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Veamos la solución de algunos ejemplos. Ejemplo número 1. En un parque hay una zona de columpios y una pista de patinaje, que ocupan en total los 5/8 del parque. Los columpios ocupan solamente 2/7 del parque. ¿Qué fracción del parque ocupa la pista de patinaje? Bien, es importante leer con detenimiento el enunciado del problema para poder comprender qué es lo que se nos está pidiendo y cuáles son los datos que tenemos para tener un punto de partida. Bien, por lo tanto aquí nos habla que hay una zona de columpios y una pista de patinaje y que entre ambas áreas se ocupan solamente 5/8 del parque. Por lo tanto anotamos el primer dato. 5/8 del área del parque pues es ocupada tanto por los columpios como por la pista de patinaje. De esta área, 2/7 partes solamente es ocupada por los columpios. La pregunta es la siguiente: ¿cuál será la zona ocupada por la pista de patinaje? Y aquí es donde viene la interrogante. Bien, analicemos entonces. La zona ocupada tanto por columpios como por la pista es de 5/8. Y la zona ocupada solamente por los columpios es de 2/7. Por lo tanto, si a la zona ocupada tanto por columpios como por la pista le quitamos la zona que ocupan solamente los columpios, pues lo que obtengamos como resultado va a ser la zona ocupada por la pista. Por lo tanto, vemos que aquí tenemos una resta de fracciones. Pues bien, anotemos entonces el primer dato. 5/8, que es el área ocupada tanto por columpios como por la pista. A esta área le vamos a restar 2/7 partes, que es la zona ocupada solamente por los columpios. Bien, por lo tanto vamos a resolver esta resta de fracciones. Anotamos el signo de igual y la línea de la fracción. Como podemos ver, tenemos denominadores distintos. Para la primera fracción el denominador es 8 y para la segunda fracción el denominador es 7. Por lo tanto, vamos a obtener el mínimo común múltiplo. Recordemos que el mínimo común múltiplo pues es el número que nos va a servir para poder resolver cualquier operación de fracciones, ya sea una suma o ya sea una resta. En este caso, el mínimo común múltiplo viene siendo el número 56. En este video ya no explicamos cómo obtener el mínimo común múltiplo, porque ya lo hemos venido explicando con mucho detalle en videos anteriores. Así que si tienes duda de cómo obtener el mínimo común múltiplo, yo te invito a que veas los videos en donde explicamos de manera detallada esta operación. Bien, como el mínimo común múltiplo es 56, usamos el 56 para dividirlo entre 8. 56 entre 8 nos da como resultado 7. 7 que enseguida multiplicamos por 5, de donde vamos a obtener 35. Enseguida anotamos el signo de resta. Ahora volvemos a tomar el denominador común para dividirlo entre 7. 57 entre 7 nos da como resultado
8. 8 que ahora multiplicamos por 2 para obtener 16. Bien, proseguimos con la operación y anotamos igual y la línea de la fracción. Vamos a tomar el denominador y lo vamos a recorrer hacia adelante. En la parte superior, en el numerador, simplemente vamos a restar 35 menos 16, de donde obtenemos 19/56. Esto significa que la zona ocupada solamente por la pista, pues viene representando 19/56 de los 5 octavos que ocupa tanto el columpio, los columpios como la pista. Pues bien, de esta manera hemos respondido a la pregunta a través de una operación con fracciones. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. María se ha gastado 1/3 del dinero que le dieron de paga sus abuelos. Compró un libro de aventuras gastando 1/3 del dinero. Posteriormente compró una bolsa y para ello ocupó una 9ª parte de lo que le pagaron sus abuelos. La pregunta es, ¿qué fracción de su paga se ha gastado María? Y como segunda pregunta, ¿cuánto dinero le sobra si recibió un total de 2,500 pesos? Bien, es importante leer el enunciado del problema y entender lo que se nos está pidiendo. Del enunciado vamos a obtener los datos que van a ser el punto de partida para poder llegar a la solución del problema. En este caso, tenemos como primer dato que María ocupó una 1/3 parte de su paga y con esta 1/3 parte compró un libro de aventuras. Posteriormente, ocupó una 9ª parte también de su paga y con ella compró una bolsa. Por lo tanto, estamos viendo que tenemos una operación de fracciones. Por lo tanto, si sumamos 1/3 que le costó el libro más 1/9 que fue lo que gastó por comprar la bolsa, pues vamos a saber al sumar ambas fracciones el total que gastó María. Por lo tanto, tenemos una suma de fracciones en la cual debemos de sumar 1/3 más 1/9. Bien, anotamos la igualdad y la línea de la fracción. Como nos podemos dar cuenta, los denominadores de cada una de las fracciones son diferentes. Para la primera fracción el denominador es 3 y para la segunda fracción el denominador es 9. Por lo tanto, vamos a obtener el común denominador. En este caso, el mínimo común múltiplo o denominador común viene siendo el número 9. Dicho número lo vamos a utilizar para dividir. De esta manera, al dividir 9 entre 3, nos da como resultado 3. 3 que a continuación multiplicamos por 1, de donde obtenemos como resultado 3. A continuación, vamos a sumar. Nuevamente tomamos el denominador común, 9, y lo dividimos ahora entre el denominador de la segunda fracción. Es decir, 9 entre 9 nos da 1, 1 que ahora multiplicamos por el numerador de la fracción, de tal manera que 1 por 1 nos va a dar como resultado 1. Prosiguiendo con la operación, anotamos la igualdad y la línea de la división. Enseguida
recorremos el denominador común, que es el número 9. Y en el numerador, pues vamos a sumar 3 más 1, de donde vamos a obtener 4. Esto significa que María gastó 4/9 partes de lo que le pagaron sus abuelos. Con esto podemos saber entonces que la fracción que dedicó María al pago de ambas cosas que compró, pues fue de 4/9. Bien, con esto queda respondida la primera pregunta. Para la segunda pregunta, en donde nos dice cuánto dinero le sobró a María si ésta recibió 2,500 pesos. Por lo tanto, de esos 2,500, María ocupó 4/9 partes. Para poder encontrar cuánto dinero le sobró, vamos a efectuar ahora una multiplicación. Y para ello, vamos entonces ahora a multiplicar las 4/9 partes que gastó por el dinero que recibió, que fue un total de 2,500 pesos. Es importante saber que cuando estamos buscando una cantidad que sobre, siempre se va a aplicar una multiplicación. En este caso tenemos la multiplicación de 4/9 por 2,500 pesos. Bien, para poder llevar a cabo esta operación, solamente debemos de multiplicar el número entero, es decir, 2,500 pesos, multiplicarlo por 4, de donde vamos a obtener 10,000 pesos, número que a continuación vamos a dividir entre 9. De esta manera, al dividir ahora 10,000 entre 9, vamos a obtener como resultado 1,111.11. Esto significa que de los 2,500 pesos que le pagaron a María, después de que hizo las dos compras, pues a María solamente le sobraron 1,111 pesos con 11 centavos. Y con esta forma hemos respondido ahora la segunda pregunta. Bien, por lo tanto, pues nos damos cuenta que las fracciones las podemos utilizar para resolver diferentes problemas. Continuemos con el siguiente ejemplo. Continuamos con el ejemplo número 3. Una caja contiene 60 bombones. Eva se comió una quinta parte de los bombones y Ana la mitad. Inciso A. ¿Cuántos bombones comió Eva y cuántos Ana? Inciso B. ¿Qué fracción de bombones se comieron entre las dos? Bien, es importante leer con detenimiento el problema, ya que de él vamos a obtener los datos con los cuales pues vamos a tener un punto de partida para poder obtener la solución. Bien, anotemos entonces los datos. Sabemos que Eva se comió una quinta parte de los bombones. Ana se comió la mitad de los mismos. Bien, para poder saber a cuánto equivale una quinta parte y la mitad de los 60 bombones, debemos de llevar a cabo una operación de multiplicación. Siempre que deseamos saber a cuánto equivale una fracción con relación a un total, debemos de efectuar una operación de multiplicación. Por lo tanto, iniciando con Eva, tenemos que ella se comió una quinta parte de los 60 bombones. Por lo tanto, esto va a quedar indicado como un quinto por 60. Bien, para poder realizar la operación, vamos a tomar la fracción de un quinto y la vamos a multiplicar por la cantidad total de bombones, que son 60, pero como esta cantidad 60
representa un entero, para que ese entero se convierta en fracción, pues le vamos a agregar por la parte inferior el valor de 1. De esta manera, 60, que era entero, ahora quedó convertida en una fracción como 60 entre 1, conservando el mismo valor de 60. Bien, de esta manera entonces ahora tenemos la multiplicación de 1/5 por 60 sobre 1. Bien, efectuando entonces la multiplicación y multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, tendremos lo siguiente. Multiplicando, pues en este caso 1 por 60, obtenemos como resultado 60. Si ahora multiplicamos 5 por 1, obtenemos 5. De esta manera nos quedó 60 quintas partes, que fue la cantidad de bombones que se comió Eva. Si dividimos 60 entre 5, vamos a obtener como resultado 12. Es decir, de los 60 bombones, 12 de ellos se los comió Eva. Bien, ahora analicemos cuál es la cantidad de bombones que se comió Ana. Ana se comió la mitad de los 60. Por lo tanto, esto lo vamos a indicar mediante una multiplicación, multiplicando 1/2 por 60. Para poder efectuar esta multiplicación, vamos a colocar el signo de la igualdad. Enseguida vamos a anotar la fracción 1/2, la cual se va a multiplicar por 60, número que al convertirse en fracción, y anotándole por debajo la cantidad de 1, pues nos va a quedar 60 sobre 1. Por lo tanto, vamos a multiplicar 1/2 por 60 sobre 1. Efectuando entonces la multiplicación de numerador por numerador y denominador por denominador, vamos a obtener lo siguiente. 60 por 1 nos va a dar como resultado 60. En el denominador, al multiplicar 2 por 1, vamos a obtener como resultado 2, quedando finalmente 60 sobre 2. Si ahora dividimos 60 entre 2, pues vamos a obtener como resultado 30. Esto significa que de los 60 bombones, 30 de ellos se comió Ana. Bien, hasta aquí podemos ver que Eva se comió 12 bombones y Ana se comió 30. Es decir, entre ambas se comieron un total de 42 bombones. Bien, con esto pues podemos ya contestar la pregunta del inciso A. Enseguida vamos ahora a responder la pregunta del inciso B, la cual nos está pidiendo la fracción que representa las cantidades comidas entre Eva y Ana. Por lo tanto, lo que podemos hacer aquí es llevar a cabo una suma de la cantidad de bombones que se comió Eva, que es de 1/5, más la cantidad de bombones que se comió Ana, que es de 1/2. Y entonces vamos a resolver esta suma de 1/5 más 1/2. Bien, anotamos el signo de la igualdad y la línea de la división. Como podemos apreciar, cada una de las fracciones tiene diferente denominador y por lo tanto debemos de obtener el denominador común o el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo de 5 y de 2, pues viene siendo el número 10, número que anotamos en la parte inferior de la fracción y número que vamos a tomar para dividir, de tal manera que al dividir 10 entre 5 nos da como resultado 2. Número 2 que a continuación multiplicamos por el numerador, de tal manera que 2 por 1 nos va a dar como resultado 2.
A continuación vamos a sumar y ahora nuevamente tomamos el denominador y lo dividimos entre 2. 10 entre 2 nos da como resultado 5 y 5 multiplicado por el numerador que es 1 nos da 5. Bien, en este caso en el numerador vamos ahora a sumar 2 más 5. De esta suma vamos a obtener 7 sobre 10. Por lo tanto, la fracción que representa la cantidad de bombones que se comieron Eva y Ana es de 7 décimos de los 60 bombones que se contenían en la caja en un principio. Bien, podemos ver una vez más que utilizando las fracciones es posible responder o resolver ciertos problemas cotidianos. Continuemos con el siguiente ejemplo. Ejemplo número 4. Los 2/5 de los ingresos de una comunidad de vecinos se emplean en comprar combustible. Una octava parte de los ingresos se emplea en pagar la electricidad. Una doceava parte se utiliza para recoger la basura. Y una cuarta parte de los ingresos es ocupada para el mantenimiento del edificio. El resto se emplea para la limpieza. La pregunta es la siguiente: ¿qué fracción de los ingresos se emplean para la limpieza? Bien, por lo tanto, una vez que leemos el enunciado del problema y que comprendemos qué es lo que se nos está pidiendo, de aquí vamos a extraer cada uno de los datos con los cuales vamos a lograr obtener la solución. Veamos entonces. Como primer dato tenemos que 2/5 partes de los ingresos son ocupados para comprar combustible. El otro dato es que una octava parte de los ingresos es usada para el pago de la electricidad. Como tercer dato sabemos que una doceava parte de los ingresos se ocupa pues para pagar el que pasen a recoger la basura. Y como último dato es que una cuarta parte de esos ingresos es ocupada para el mantenimiento del edificio. Bien, aquí no debe ser para recoger la basura, sino más bien para el mantenimiento del edificio. Por lo tanto, podemos ver que si sumamos la cantidad que se ocupa para el pago del combustible más la cantidad que se ocupa para el pago de la electricidad más la cantidad que se ocupa para el pago para recoger la basura y más la cantidad que se ocupa para el mantenimiento del edificio, pues la suma de estos tres gastos nos va a dar la cantidad total de lo que se ocupa de los ingresos para cubrir estos gastos. Por lo tanto, vamos a anotar como primer dato 2/5, como segundo dato vamos a sumar un octavo, como tercer dato vamos a sumar un doceavo y como último dato vamos a sumar un cuarto. Por lo tanto, tenemos una suma de 4 fracciones. Como podemos ver, cada uno de los denominadores es diferente, ya que para la primera fracción tenemos un 5, para la segunda fracción un 8, para la tercera fracción un 12 y para la cuarta fracción un 4. Por lo tanto, vemos que es necesario obtener el mínimo común múltiplo llamado denominador común. Bien, el denominador común de 5, 8, 12 y 4, pues viene siendo el número 120. En este video ya no estamos explicando cómo obtener el común denominador.
Ya lo hicimos en videos anteriores y por lo tanto, si tienes alguna duda de cómo obtener el común denominador, yo te invito a que veas los videos en donde explicamos con detalle cómo obtener este valor. Bien, en este caso el común denominador es 120, número que vamos a tomar para dividirlo entre 5. Por lo tanto, dividiendo 120 entre 5, obtenemos como resultado 24. 24 que ahora multiplicamos por el numerador de 2. 24 por 2 nos da como resultado 48. A continuación vamos a sumar. Ahora, nuevamente tomamos el denominador de 120 y lo vamos a dividir entre 8. De tal manera que 120 entre 8 nos da como resultado 15. Número que ahora vamos a multiplicar por el numerador que es 1. 15 multiplicado por 1 nos va a dar como resultado 15. Enseguida vamos a sumar. Nuevamente vamos a tomar el denominador común 120 y lo vamos a dividir entre 12. De esta manera, 120 dividido entre 12 nos da 10. Ahora el número 10 lo vamos a multiplicar por el numerador de la tercera fracción, que es 1. Por lo que al multiplicar 10 por 1 obtenemos 10. Enseguida anotamos el signo de más y por último vamos ahora a dividir 120 entre 4. Al dividir 120 entre 4 obtenemos 30. Número que ahora vamos a multiplicar por el numerador de la última fracción. De tal manera que 30 por 1 nos va a dar como resultado 30. Bien, en el numerador nos ha quedado 48, 15, 10 y 30. Números que vamos a sumar. Bien, por lo tanto anotamos la línea de la división y ahora sumando 48 más 15 más 10 más 30 obtenemos como resultado 103. Número que se continúa dividiendo entre el denominador de 120. Por lo tanto, de esta manera vemos que del total de ingresos, de ellos se ocupan 113 sobre 120 para pagar cada uno de estos conceptos. Bien, pues podemos ver nuevamente cómo utilizando fracciones se pueden resolver problemas apegados a situaciones reales. Bien, hasta aquí finaliza el video. Yo agradezco tu acompañamiento y te invito a ver los siguientes videos en donde vamos a seguir trabajando con operación con fracciones. Te envío un saludo. Bye.